la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Creo que nosotros tenemos una animadversión por las tiranías, porque pareciera que queremos ser libres. Y cuando sentimos amenazada nuestra vida con tiranías, nos queremos sacudir cualquier posibilidad de ser sojuzgados por alguna. Sin embargo, muchas veces no nos percatamos en que las tiranías las llevamos por dentro, porque somos tramposos. Y en muchas ocasiones, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, le queremos hacer trampa hasta Dios. Por ejemplo, sabiendo que hemos pecado, Dios nos dice en su ley cuáles son sus designios. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros nos hacemos un diosecillo por acá y otro diosecillo por allá, y pensamos que Dios como que va a cerrar el ojo y no se va a dar cuenta. Nos dice en su ley que hemos de honrar a nuestro padre, a nuestra madre, como un primer mandamiento con promesa, porque vamos a tener largos días sobre la tierra, pero queremos ocultar la honra al padre y a la madre, poniéndolo bajo el cuidado de una enfermera o de una persona que la atienda o algún hospital o alguna institución que sea a cargo de ella, y nosotros pensamos que nuestro cuidado personal es posible eludirlo, y nuestra honra, que es constante y sonante, la disimulamos y pensamos que Dios también se va a hacer disimulado con nuestra torpeza, porque no es otra nuestra pretensión de engaño. Pero es más, sabiendo que somos pecadores, el Señor dice, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a dar unas leyes rituales, ya no solamente las que constituyen a mi pueblo, sino unas que le puedan servir de expiación. Preséntenme un corderito de tales y tales y tales características, ustedes acepten su pecado, hagan que un sacerdote ponga ahí la mano sobre el corderito y yo voy a tener misericordia de ustedes. Entonces el pueblo, muy inteligente, dice, quiere un corderito, pues le vamos a buscar aquel de la patita rota, aquel que está peloncito, aquel que ya está viejito. Y entonces pensamos que el Señor no se da cuenta y se va a hacer disimulado. Y queremos hacerle trampa, y en vez de ponerle las especificaciones que Él quiere, nosotros queremos deshacernos. Es más, hubo algunos que, sabiendo que lo que quería era un corderito sacrificado, se hacían los disimulados y solo ponían las manos y lo ponían alrededor, allí como escondidito, para no matarlo. Y fue cuando el Señor dijo, si no hay derramamiento de sangre y todo el corderito muere, no va a haber perdón de pecados, no hay remisión. Y comienza el Señor a apretar un poco, porque la gente, muy inteligente, quería estar tratando de engañar a Dios, corrigiéndole la plana, cayendo en un pecado terrible, y donde la tiranía del engaño les iba socavando la existencia. Pero es más, hay un momento cuando, además de la ley, el Señor manda con sus profetas a decirle al pueblo, ¿saben qué? Vamos olvidándonos del corderito, vamos pensando en sus corazones, vamos arrepintiéndonos, volviéndonos hacia mí
y cara a cara confesando los pecados. Y es más, quiero que haya toda una disposición de cambio. Pues entonces, ahora se cambiaron las cosas. Comenzaron a llevarle ofrendas acá y ofrendas acullá, y hacían bombo y medio hasta que el Señor dijo: harto estoy de vuestra fiesta y harto de este tipo de sacrificios. Quiero corazones delante de mí. Porque, aunque el hombre dice que no quiere tiranías, resulta bajo la tiranía de un pecado en donde engaña a Dios, pretende engañarlo, o donde cuando se quiere presentar ante Dios, pretende engañarlo también. Y cuando Pablo está escribiendo a los romanos, en el capítulo 3 del 21 al 24, capta esta sinvergüenzada del pueblo. Porque ya no tenían vergüenza. Porque la gente que dice que quiere libertad está engañándose y pretendiendo engañar a Dios. Y le dice: mire, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ciertamente la ley la ha testificado, y ciertamente los profetas han sido testigos vivos de la voluntad de Dios. Pero ahora la justicia de Dios se va a dar por medio de la fe en Jesucristo. Y le presenta entonces Pablo ya no a un cordero cualquiera, ya no a un llamado al arrepentimiento, sino un llamado a fe, a confianza en Jesucristo. De tal manera que si alguien tiene rencor, lo eche a Jesucristo. Que si alguien tiene resentimiento, lo eche en Jesucristo. Que si alguien tiene odio, lo eche en Jesucristo. Que si alguien tiene adulterio, lo eche en Jesucristo. Que si alguien tiene hurto, que lo eche en Jesucristo. Que cualquier pecado lo deposite en Jesucristo. Y Dios va a ser bueno y tomar como santo al cordero suyo, que es su propio hijo. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros que no queremos tiranía, dice que también queremos engañar a Dios, hasta con Jesucristo. Y nos llamamos cristianos, y el odio lo venimos cargando, no lo depositamos en Cristo. Y el rencor lo venimos cargando, no lo depositamos en Cristo. Y el resentimiento nos viene carcomiendo, no lo depositamos en Cristo. Y el adulterio está socavando nuestra vida y nuestro hogar, no lo depositamos en Cristo. Y el hurto y el engaño y el estupro sigue minando nuestra vida, no lo depositamos en Cristo. Y la llamada de Dios es a confiar todos nuestros pecados en el sacrificio suficiente, perfecto, santo, aceptable, eterno de su Hijo Jesucristo. Y cuando venimos aquí, nosotros venimos como cristianos, porque tenemos un cordero de parte de Dios, nuestro Padre, que ha querido cargar sobre sí todo nuestro pecado. Pero no podemos engañar a Dios. Tenemos que echar toda nuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es suficiente para salvarnos de esa tiranía que no queremos reconocer, pero que nos está socavando. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Tenemos que depositar todo nuestro pecado, todo nuestro error, toda nuestra falla, toda nuestra debilidad, toda nuestra carencia, todo lo que nos ha querido separar de Él, en su Hijo Jesucristo. Hay que cuidarnos de este tremendo problema del pecado, porque nos envuelve y nos trata de separar de Dios, y los resultados son durísimos. ¿Por qué? ¿Qué resulta cuando pecamos? Actuamos contra el amor de Dios. Él nos ama, quiere que seamos salvos de esta tiranía.
pero estamos actuando contra su amor. Lo de menos sería despreciarlo. Estamos hiriendo su propio corazón, y el alma que pecare esa morirá. No podemos darnos por inocentes hiriendo el corazón de Dios. Pero si solo fuera esto, probablemente sería una consecuencia menor. El problema está que cualquier obra que nosotros hagamos, por buena que nos parezca, finalmente resulta mala, porque no es obra que resulte evidencia de una fe, porque la fe de quien ha depositado todo su pecado en el Señor se manifiesta en obra, y esta obra es buena. Esta sí es la buena obra, la del que no confiando en sus propias posibilidades, sino cimentándose en la fuente de amor de Dios en Jesucristo, ahora puede hacer algo en su nombre, y lo tiene por firme roca, por firme fundamento, por base de su acción, de su vida, de su proyección. Entonces ya no va a seguir afrentando la compasión del Señor, porque ha depositado todo sobre el Cordero de Amor que Él ha querido darnos. Y hermanos, a la tiranía del pecado, Dios nos ofrece la liberación al ponernos como fundamento de nuestra confianza a quien ya deja de llamar el Cordero tierno que lleva todo nuestro pecado, y ahora es la roca eterna de los siglos. Y el Nuevo Testamento hace ver que este corderito es el Creador. Por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Lo aparentemente frágil resulta creador de todo cuanto existe. Y el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de Dios, esta nueva manifestación concreta de la misericordia de Él, hace ver que no solamente por Él fueron creadas todas las cosas, sino que en Él, que no conoció pecado, lo hace pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, y nos redime. Porque hay derramamiento de sangre en nuestro favor, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Él sí no nos engañó, sacrificó a su propio Hijo, y allí sí tenemos el perdón. Y por eso nuestro fundamento es el Creador de todo cuanto existe y el Redentor del género humano, el Redentor de toda la creación, que incluso hoy por hoy gime esperando el momento de la redención final. ¿Queremos ser libres de esa tiranía? Volquemos todo lo que somos de pecado en el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí estamos para comer un pan que simboliza ese cuerpo que fue molido por ellos, beber este vino que simboliza esa sangre que fue derramada en favor de nosotros. Aquí estamos para testificar al mundo que el fundamento nuestro es eterno, porque Dios es eterno, y su amor es eterno, y su Hijo es eterno, y el sacrificio de su Hijo es eterno, y para vida eterna de todos los que creemos en Él. Este es el nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y a esta invitamos a compartir a todo el mundo, hasta que toda lengua confiese que aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sabio Dios, que se hizo nada, que se hizo nadie, que se anonadó a sí mismo para que nosotros fuésemos hechos en Él, hijos en el Hijo, redimidos por su amor,
salvos por su misericordia. De modo que nuestras gargantas puedan llenarse cantando, aleluya, bendito seas que nos has amado. Aleluya, bendito seas que nos creaste y a pesar de nuestros pecados nos has querido redimir en tu vida. Aleluya, porque nos has querido dar un fundamento de confianza y de esperanza que no nos avergüenza. Muerte ignominiosa, pero resurrección victoriosa, haciéndonos herederos de una vida que se fundamenta en el mismo espíritu que le levantó a él de entre los muertos. Porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que muere ahora en nosotros. Y en el que estamos esperando la manifestación gloriosa de todos los hijos del Señor.